vamos a comenzar pues. Dígame si pueden ver el video que se está proyectando ahí. Se ve minimizado, pero sí se ve. Ahora sí. Entonces, bueno, voy a orar y ahorita. Señor, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, estando en este momento, Padre amado. Te invitamos, Señor, a este momento, Señor, porque creemos que tú eres tan real, Señor, que te puedes manifestar, Señor, en nuestros corazones, en esta reunión, Señor. Te la entregamos, te pedimos, Señor, que la mires con agrado, Señor, y que toda cosa que salga de nuestras bocas, Señor, sea generada de parte tuya. Y lo que no, Señor, que no sea sembrado en nuestros corazones ni en nuestra mente, Señor. Te invitamos, Espíritu Santo, a este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, antes de empezar, entonces, vamos a seguir con el Éxodo. Estábamos que Moisés, pues nació, que fue como un salvador, que 40 años estuvo criado en Egipto, que intentó liberar al pueblo a su manera, y después fue exiliado, se exilió otros 40 años a Madián, y que Dios volvió a encontrarlo para que liberara ahora sí al pueblo, pero no a la manera de él, sino a la manera de Dios. ¿Sí? Que volvió, que tuvo una conversación larga con Dios, sacando excusas para no liberar al pueblo, porque ya no lo quería hacer, y que Dios le dio todas las señales y tuvo paciencia con él para llevarlo a que cumpliera su propósito. Después de esto empezó a obedecer a Dios, empezó a confrontar al faraón. El faraón endureció y Dios le endureció el corazón a faraón, porque Dios estaba pues planeando una estrategia como tal para poder liberar al pueblo, ¿sí? Que le botó 10 plagas. En lo último que quedamos la vez pasada es que con el pueblo de Israel en este momento ya habían nombrado 2 tipos de faraón, uno en la vida de José y ahora uno en la vida de Moisés. Que el de José había sido un poquito, a pesar de que no creyera en el Dios de los israelitas, ¿sí? Había sido un poco más sensible a Dios y había podido salvar al pueblo de Israel y al pueblo de Egipto. Pero que el faraón, en la historia de Moisés, que fue 400 años después, había su soberbia y su falta de sensibilidad para el Dios de Israel, llevó al pueblo de Israel, lo volvió esclavo, y al pueblo de Egipto lo llevó a que Dios le llevara plagas, hasta la muerte de los primogénitos, o sea, de todos los hijos primeros de todo el pueblo de Egipto y de los animales. Entonces digamos que ahí quedamos, que existen, a pesar de que hayan personas no creyentes, pero cuando están en un poder alto, lo que necesitamos es que sean un poco más sensibles a Dios, así no sean creyentes, porque ese tipo de líderes pueden llevar al éxito o al fracaso a una nación, ¿sí? Y a los mismos hijos de Dios, pues los puede como afligir. Después de que se murieron los primogénitos, Faraón decidió decirle a Moisés que está bien que se fueran con las condiciones que Dios había puesto y no el Faraón. Y digamos que esta es la escena que quiero que vean, porque digamos que de esto vamos a hablar hoy, sino que quiero que la visualicen cuando estemos de hecho.
has de ser mis caminos. ¡Queden ahí parados! ¡Mátenlos! ¡Mátenlos a todos! ¡Aquí vienen! Listo. Entonces digamos que esa es como la la historia de Moisés cuando libera al pueblo. Vamos a leer acá. Esto... Listo, entonces empecemos a leer. Y luego de que Faraón dejó ir al pueblo, Dios los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos del... Perdón, es que están muy descontentos. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente los visitará y harán subir mis huesos de aquí con ustedes.
y partieron de Sucot y acamparon en Etán a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni la de noche la columna de fuego. Entonces por eso no sé si ahí vieron que aparecía como una especie de tornado, ¿sí? Y aparecía también un tornado como de nube, como de tormenta, y un tornado de fuego. Entonces digamos que Dios, cuando los mandó a ir a ya Faraón los dejó ir, primero los mandó por un camino que era cercano, pero era atravesando el mar. Era un camino que no tenía salida, era un camino sin salida, literalmente, porque si los hubiera mandado por el camino con salida, pues se iban a enfrentar a guerra. Lo primero que iban a encontrarse era con otros pueblos, ¿sí? Y al ver que los guerreros que estaban en esos pueblos eran más poderosos que ellos o tenían las armas suficientes, se iban a arrepentir y se iban a devolver a Egipto. Entonces por eso Dios los mandó por un camino sin salida. Listo. Si quiere aquí Andrés. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Picarirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados está en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón, y en todo su ejército sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y los carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Picahirot, delante de Baal Zephón. Cuando Faraón se hubo acercando, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y aclamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, dejadnos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Listo. Entonces vemos que aquí en la parte que resalta en amarillo, digamos que vemos que es como la explicación del primer milagro de Dios. Y es que Dios al final como que le endureció el corazón a Faraón, pero también como que les hizo perder la conciencia, ¿sí? Y de un momento a otro llevó tan al extremo a los egipcios y sobre todo a Faraón, que al final dijo, aceptó todas las condiciones de Israel. Y por eso es que ellos se preguntan, ¿cómo es que hemos hecho esto? De haber dejado ir a Israel para que no nos sirva. O sea, ¿cómo perdemos ahí? Más o menos se dice que se fueron más o menos 1.800.000 personas.
más o menos como la localidad de Usme y Kennedy juntas, de Kennedy y Suba juntas, o sea, era mucha gente. Sí, en la Biblia dice que son 600.000 hombres, solo 600.000 hombres, pero por lo general no cuentan a las mujeres y a los niños, ¿sí? Para no, porque no tenían como el censo. Pero entonces, pues acompañó a 600.000 hombres y haciendo la cuenta de que cada uno tenía una esposa y que tenían cierta cantidad de hijos. Digamos que los que saben del tema calculan que los que salieron de Egipto fueron entre 1.800.000 y 2.000.000 de personas. Entonces ellos estaban perdiendo 2 millones de mano de obra pesada que ya no les iba a servir para pues, los caprichos que tenían los egipcios, ¿sí? Que eran las grandes construcciones. Entonces digamos que esto es como perdemos 1.800.000 personas que nos servían al gratín. ¿Sí? Eso es, o sea, a qué hora se me seguía, a qué hora cometí este error. Entonces, Dios cómo lleva a que otras personas tomen malas decisiones para favorecer a los hijos de Dios. ¿Listo? Y después, a pesar de todo, entonces digamos que estos israelitas, y por eso les quería mostrar el video, digamos que los israelitas se vieron enfrente al mar, ¿sí? Se vieron enfrente al mar y Faraón ya aquí cuando se dio cuenta que la habían barrado, que había dejado ir todos los esclavos, dijo, no, no puede ser esto posible, mandó 600 carros de a caballo, mandó toda su infantería y para volverlos a capturar. Entonces los israelitas en ese desespero llegan y le dicen a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Entonces, y eso es lo que nos pasa a todos los creyentes cuando de pronto nos vemos un poquito presionados o nos vemos presionados, que a veces decían, no, mejor era el pasado, mejor era seguir de esclavos. Eso es lo que están diciendo estos manos. Ah, no, yo me hubiera quedado en tal lado. ¿Sí? Era mejor haberme quedado en X lado. No, en X lado me tenían ahí, no me tenía que esforzar, me tenían para comer, prefería que ellos me azotaran a yo tener mi propia tierra. ¿Sí? Porque toda conquista requiere una guerra, toda conquista requiere una batalla, requiere que renunciemos a cosas, ¿sí? requiere que renunciemos a nuestro pasado, ¿sí? Pero por lo general nosotros no estamos hechos, o nuestra mente a veces no está hecha para los nuevos retos y para dejar el pasado. Y era muy conforme a la historia que les contaba la vez pasada del águila y los aguiluchos. ¿Sí? A veces los aguiluchos, si el águila le hiciera colchonadita siempre el nido, pues ellos se quedarían ahí porque están confortables. ¿Sí? Y a veces Dios pone todos esos obstáculos para que nosotros avancemos. En este caso los dejó contra el mar. ¿Sí? Y los dejó contra el mar porque Dios quería glorificarse. Y no quería que ni Moisés, ni el pueblo de Israel, ni siquiera Egipto se pudiera decir, no, es que yo dejé libre a los israelitas. O no, o Moisés diga, no, fue que yo liberé a los israelitas. Dios quería mostrar el milagro. ¿Sí? Dios quería mostrar que Él era el autor de la libertad de Israel. Listo, acá. ¿Tú le puedes leer? Ok, dame un segundo. Ya, ¿me escuchan ahí? Sí. ¿Sí? Listo, dice así. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy por vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová velará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón
en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos. Sí, se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para aquellos y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar seco en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería del faraón, sus carros y su gente de a caballo. Entonces digamos que aquí vemos lo que, lo que veíamos en la escena, ¿sí? Era que Dios le decía a Moisés, alce la vara y divida el mar en dos. Y Dios seguía endureciendo el corazón de Faraón para que persiguieran al pueblo. Sí, lo que les comentaba, Dios quería glorificarse, no quería que nadie, que nadie le quitara, se quisiera dar el crédito de que había liberado a Israel. La única forma de hacerlo era hacer algo sobrenatural, como dividir el mar en dos. ¿Sí? Entonces le dice di a los hijos de Israel que marchen y tú alza la vara. ¿Sí? Entonces, es que, o sea, lo que le digo a Dios es ya no, aquí dice, ¿por qué clamas a mí? Como que ya no ores más, sino más bien marche, ¿sí? Empiece a avanzar. Y a veces nos quedamos o de pronto Andrés no, pero digamos que ya a veces los que somos un poco, ya estamos en cierta madurez espiritual, solo queremos orar, ¿sí? Entonces todo lo que lo queremos pedir a Dios, ¿sí? Pero no hacemos nada, ¿sí? No marchamos, ¿sí? No empezamos a marchar. Y es lo que a veces se queda a veces solo en oración y bueno, pues hágale usted y avance para que Dios empiece a abrir camino. Entonces lo que Dios les está diciendo es empiecen a marchar, empiecen a ir contra el mar, ¿sí? Empiecen a ir como si den el primer paso para ir enfrente del mar. Y en ese momento yo abriré el mar, ¿sí? Y vemos que Dios seguía manteniendo a los egipcios y a Israel a ras con la nube con la tormenta con la nube como de tormenta y la nube de fuego. Entonces Dios no permitía que se le acercaran, aunque sentían el peligro de que los egipcios los iban a alcanzar, Dios estaba bajo control. O sea, simplemente era un peligro bajo el control de Dios. ¿Sí? Digamos que yo hasta ahora leí esto, algo que leyó Zul, dice que Dios dice, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Yo siempre me pregunté, pues, o sea, en la película veíamos que Moisés abría el mar en dos, y pues estos manes pasaban y yo decía, pues, pasaba muy rápido, ¿cómo haría Dios eso? Y pues aquí dice, pues, o sea, no estuvo abierta, no fue que estuviera abierto una hora, ¿sí? Aquí dice, aquella noche, o sea, prácticamente duró toda la noche, casi pudo haber durado desde las 7 de la noche a las 5 de la mañana, ¿sí? Porque ellos contaban la noche desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde, hasta las 6 de la madrugada del otro día, porque en ese momento el cielo estaba oscuro. Entonces aquí revela eso, que cómo pasa unos 2 millones de personas por medio de un mar, ¿sí? Entonces digamos que aquí dice que ese evento pudo durar hasta 4 o 5 horas, ¿no se da cuenta? Pero aquí dice que toda aquella noche, ¿sí? Entonces fue bastante tiempo, digamos que la Biblia nos revela y empieza a darnos esa parte lógica, que yo decía, no, eso en media hora, ¿quién pasa? Porque eso es lo que muestran las diferentes películas, porque es un evento que tiene muchas películas. Entonces, pero aquí dice que toda la noche, sí, para pasar 2.000, imagínense, tenían que pasar no sé cuántos kilómetros, 2 millones de personas, pues debería estar bastante tiempo. Y adicional, tenían que pasar y a la mitad dejaba pasar a los egipcios, ¿sí? Porque Dios permitió
Digamos que por eso, y ahí es donde entendemos por qué los egipcios pasan, pues si duró toda la noche, pues estos manes dijeron, no, pues ya duró toda la noche el mar abierto, ¿por qué se nos va a derribar a nosotros? Más bien vamos a matar. Pero Dios, y Dios lo que quería era glorificarse como en eso con los egipcios. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Dios aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio a Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Entonces aquí culmina como la historia, y era lo que veíamos, que los cadáveres de los egipcios flotando, ¿sí? Y era lo que les decía al final, Dios quería glorificarse en eso. Y cuando Dios pide que conquistemos algo y quiere derrotar a nuestros enemigos, Dios no deja migajas de nuestros enemigos, Dios los acaba totalmente. Y así pasó acá con el pueblo de Egipto, ¿sí? Dios no los liberó por un ratico, Dios los liberaba para siempre. Dios les decía aquí, no van a volver a ser esclavos de Egipto, ¿sí? Yo soy su Dios, ¿sí? Por eso al final dice, y el pueblo temió a Dios y creyeron, y cuando hablan esa palabra de temió, no es un temor de un miedo, sino de una reverencia, de un temor santo, de una reverencia a Dios, de que era el Todopoderoso, ¿sí? Entonces vemos como un corazón endurecido manda a su pueblo, y es lo que a veces tenemos que pedir nosotros, y es que nuestro corazón no esté endurecido hacia Dios, porque un corazón endurecido toma malas decisiones, como mandar a su ejército a pelear contra Dios, o como uno mismo terminar peleando contra Dios, ¿sí? Pero también vemos como Dios cuando decide librarnos de algo, Él no nos libra de a poquitos, o Él no nos libra por un momento, sino Él nos libra para siempre y deja el rastro de que eso no va a volver a ocurrir, ¿sí? Digamos que yo, desde mi experiencia, digamos que alguna vez yo estuve mal económicamente, ¿sí? Y yo pensé que nunca iba a salir de eso, ¿sí? Nunca iba a salir de una deuda eterna, y para mí era impagable en ese momento de mi vida. Y entonces, y yo siempre quedé como con ese reacio, yo no quiero volverme a endeudar tanto tiempo, no sé que algo que me tenga. Pero Dios alguna vez pagó esa deuda y usó muchas cosas para pagarla. Y nunca más me he vuelto a ver así, que muy embalado, que me toca andar con arras y apenas para vivir. Pero siempre uno tiene el temor, pero digamos que eso me recuerda de que Dios, cuando decidió derrotarme, como ese tema financiero que tuve en algún momento de mi vida, pues Él lo hizo por siempre, ¿sí? Él no nos va a volver a dejar caer en ese mismo tema. Y eso que como que me habla en este momento Dios a mí, que Dios siempre va a estar bajo control de todas esas cosas, y es lo que nosotros tenemos que ver y acordarnos de esta historia, que a veces por más mal que se vean las cosas y por más presionados que nos veamos, tenemos que tener fe en Dios, porque Dios tiene un propósito aún en
en ese apretón, ¿sí? O aún en esa incomodidad donde no vemos la salida. Y a veces no vemos las cosas sin salida. Y cuando veamos las cosas sin salida, tenemos que poner los ojos en Dios, orar y marchar y avanzar. ¿Sí? Para que Dios haga su obra. Tener fe que así como Él abrió el mar en dos para sacar a los israelitas, va a ser algún milagro para Él glorificarse y no algo racional. ¿Sí? Digamos que, y un ejemplo, me acuerdo que antes de entrar a Unilever, para yo entrar a Unilever era imposible porque ya entraba solo gente de los Andes. Y digamos que fue por cosas de Dios, una persona que era de outsourcing en Unilever se presentó allá y esa persona se presentó al cargo que ya era para ingresar directo y la jefe que teníamos dijo, bueno, si le dan la oportunidad a él, tienen que darle la oportunidad a eso para que sea justo. O sea, yo sin estar buscando trabajo, yo sabía que era imposible entrar a Unilever, que no me iban a tener en cuenta porque era demasiado complicado. Primero, y yo no me hablaba con nadie en Unilever, sino apenas con la jefe que tenía del outsourcing. Y haga de cuenta que es como un Andrés ahorita que le dijeran en Google que es un outsourcing, dice, no, pero en Google que me van a tener en cuenta. ¿Sí? Lo mismo me pasaba a mí, no, a mí en Unilever que me van a tener en cuenta, no me hablo con nadie, no me meten en el organigrama, no existo para ellos, sino simplemente soy una facturación. Y yo lo veía difícil, pero ellos, o sea, abrieron la vacante, se presentó otra persona que era de outsourcing, mi jefe se acordó de mí, me postularon a mí y resulté yo ganándome esa vacante. ¿Sí? Entonces, es haber visto la mano de Dios y para mí fue un súper milagro porque fue haberme subido el sueldo al doble en ese tiempo. Entonces, y yo no esperaba que me contratara sin estar buscando trabajo. Entonces, a veces Dios hace esas cosas que cuando uno la ve más difícil, la ve más apretada, es cuando Dios se glorifica. ¿Sí? Porque a Dios no le gusta que le quitemos la gloria, no le gusta que le quitemos el crédito. Él a veces hace esas cosas sobrenaturales para que sepamos que es la mano de Él actuando. ¿Listo? No, yo creo que esa parte yo voy a ir leyendo la Biblia, por ahí. Y yo después ahora Se escucha un ruido, Andrew. ahí mejor. Ahí se escucha mejor. Sí, ahí sí está perfecto. Yo voy como en esta parte de la Biblia, estoy leyendo como este pedacito, creo que voy a ir exactamente. Y yo decía cuando Moisés abre el mar y Dios le dice que con el bastón lo abra, ¿sí? Es como como la instrucción que le da. Yo decía a Dios, ese es mi bastón para abrir mares, para abrir oportunidades, para abrir, no sé, prosperidad en mi familia, conmigo. Y creo que me gustó mucho, me sentí como identificado con esa parte porque él abre puertas donde uno piensa que van a estar cerradas. Me imagino, me pongo en contexto en ese lugar, siendo Moisés, y bueno, está bien, Dios mandó las plagas y todo, pero era un mar tan tremendo, tan de todo y abrir, y a veces uno como que, el ejemplo de todo lo que usted está contando, como que eso tan imposible, como eso tan complejo, y el mundo abre con una facilidad, porque pasa que parte de todo es de la fe, ¿sí? Es una fe que digamos que se pueden abrir ese tipo de puertas, pero la fe de uno debe ser también así de fuerte. O sea, Dios hace el milagro, ¿sí? Pero la fe de uno también debe creérsela, como creérsela que sí va a abrir. Entonces, yo creo que Moisés en este momento, digamos que a través de lo de las plagas, como que no confiaba mucho todavía, era incrédulo. Al llegar ahí, como que ya la fe de él estaba bastante fuerte y obviamente pues la fe en Dios hizo que Dios se abriera, sacar al pueblo de Israel. Una historia muy bonita, una historia muy chévere que deja bastante enseñanza en ese tema, muy lindo. Yo me apoyo mucho y a mi bastón para poder abrir bastantes
puertas, todo se pierde. Qué bonito, Andrés. En cambio, yo lo estaba pensando, era por que muchas veces nosotros, no hablemos de que Dios lo hizo, sino nosotros mismos podemos ser quienes nuestro corazón lo ponemos duro, duro por las circunstancias, porque se nos murió alguien cercano, culpamos a Dios de muchas cosas, no tenemos trabajo, nuestros hijos están enfermos, no sé, cualquier situación que pueda estar pasando. Y muchas veces nuestro corazón se vuelve duro con nosotros, con Dios, con la familia, bueno, en fin, no sé. Y cómo, cómo Dios, bueno, pasa la situación y después de toda esa tormenta que pasó llegó una calma, ¿cierto? Pero finalmente hubo un proceso. Y, y yo decía, bueno, sí, efectivamente, en esta historia el corazón de Faraón estuvo así, ¿cierto? Y fue terrible porque imagínense pasar todo, o sea, en este caso fue Dios el que le hizo esa situación pues a Faraón. Aquí somos nosotros, entre comillas, un mini Dios haciendo eso. Nosotros debemos ser, si somos así, pues hacer que Dios nos dé la conciencia para cuando somos así, cómo contrarrestar eso, nos dé la fuerza, la vitalidad, para no tener ese corazón duro y revertir eso. Sí es. Y para Andrés, los carros de Faraón los han encontrado en Mar Muerto. Es tremendo. Wow. Todas las cosas quiero tenerlas como a la mano, en serio, me causan bastante curiosidad. Sí, 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 pero sí, los han encontrado. Hay gente que ha hecho estudios. Otra gente dice que no pasaron exactamente por ahí, pero hay como otra teoría y cómo se abrió el mar. Y ahí también está la parte científica de todo. Digamos que Discovery sacó un especial de esas cosas. Entonces, digamos que sí hay ciencia que demuestra que sí pudo, que pasó, sí, que hubo evidencia. Entonces, y hay gente que muestra, digamos, lo de las plagas y todo, le encontraron la razón lógica, sí, pero pues al final, sea lógica o no lógica, pues estuvo, sí, al final, o sea, sí pasó. Lo único que le están buscando es por qué pasaría. Entonces, uno decía que porque las ranas se habían, primero habían pasado las ranas se habían muerto, eso había generado moscas, las moscas habían generado piojos, toda esa suciedad había generado úlceras. Entonces, pero si una cosa lleva a la otra, al final Dios usó la naturaleza para que hubieran plagas, pero sucedió. Digamos que lo único que logran intentar es comprobar científicamente cómo pudo pasar que no, para quitar a Dios de la ecuación, pero al Es final que pasó. usted decía ahorita al comienzo, cuando empezamos la reunión, que, bueno, ellos no han creado nada, o sea, la ciencia ha descubierto es otra cosa. Entonces, eso es para mí me llena ese argumento bastante. Listo, por la naturaleza. Y bueno, y entonces, ¿quién hizo la naturaleza? ¿Me entiende? Y creo que ya ese punto llegaba en ese momento, cuando, volviendo al tema con mi amigo, yo le decía, para mí siempre hay un principio, póngale usted el que sea, para mí detrás el creador de la obra maestra es Dios, punto, póngale usted el que sea, póngale el raciocinio, póngale usted todo, pero hay alguien, esto no es, yo le decía, esto no es porque sí, weón, eso no es tan fácil, esto no es porque sí. Muy bien, entonces hemos terminado la parte de Moisés. Aquí empieza lo bueno. ¿En qué parte está lo de David? ¿En qué libro? ¿Lo de qué? David y Goliat, ¿en qué libro está? En primera de Samuel. Ok, da falta. Sí, toda falta, pero bueno, ya vamos, porque digamos que el Éxodo hay unos temas que son bien complejos. Pues digamos, si se debería, ya que se está leyendo la Biblia en orden, pase a los evangelios, le hacen los evangelios. Ya digamos que la parte más, que todo se conecta con los Génesis, muchas cosas con el Éxodo, pero digamos que usted me escribió la vez pasada que quería buscar, o sea, una de muchas grandes enseñanzas, o sea, para uno que está comenzando en la fe, me encuentro todo en los evangelios.
¿sí? O sea, Jesús dio unas enseñanzas que uno dice, wow. Sí, porque digamos que usted me decía que había entrado a la parte ceremonial, de que Dios les había mandado a crear el templo, pues todo tiene su explicación, ¿sí? Y muchas cosas son historia, o sea, se dejaron plasmadas en la esta, porque si aún no creemos, siendo que ahí dejaron, hay un libro completo de todas las generaciones, y el hijo de tal tuvo al hijo de tal, y el hijo de tal tuvo al hijo de tal, o sea, y uno dice, uy, no, pero yo para qué me voy a leer todo eso, que a uno le da lucha, o sea, y el hijo de tal tuvo, y yo para qué, y después pues como que Dios me dice, o sea, si aún así no creen, si a uno no creen, que les deje la historia, que les deje, oiga, que es el hijo de tal, que el hijo de tal, no sé qué, que está escrito hace más de 2000 años. Imagínense donde Dios no hubiera dejado como esa historia. Y hay parte histórica bíblica que se dejó ahí simplemente para que creyéramos, para que no fue que no lo inventamos, porque si solo hubiera abierto si solo estuviera escrito el mar dividido en dos y no hubiéramos sabido por qué, pues si aún cuestionamos la Biblia así, imagínense donde no hubiera quedado todo escrito. Lo mismo el templo. El templo, y lo va a leer cuando lea los evangelios, pero lo lea porque ahí Dios habla del templo y todo Jesús habla del templo. Y Jesús ya lo hace de una manera un poco más chévere, porque digamos que es un líder espectacular. Entonces digamos que hay cosas que Jesús enseña, pero digamos que el templo y todo como lo dejó escrito, digamos que uno dice, y es un enredo, y como lo mandó a hacer, es un enredo, y pues digamos que a veces lo satura uno, y ahí pues no va a encontrar enseñanza, pero tenía que quedar escrito, porque si aún quedando escrito y no creemos, y aún tenemos la mitad del templo aún construido, que es el muro de los lamentos, que tenemos aún físicamente, entonces aún lo tenemos físicamente y está históricamente. Entonces digamos que cosas históricas tuvieron que quedar plasmadas, y aún cuestionamos de que no es verdad, ¿sí? Aún cuestionamos que la Biblia se trata de religión, y la Biblia se trata no de religión, sino se trata de hechos, ¿sí? Y es el manual de instrucción basado en hechos que debemos hacer y en hechos que no debemos hacer, para que encontremos el camino hacia Dios más fácil. Porque yo le he preguntado a usted lo de David, porque búsquese un man que se llama Brian Caro, es un puertorriqueño. El man le pasó un tema de vida, como para resumirle, a él le mataron el hijo y él ahorita predica con el asesino de su hijo. Una historia loquísima. ¿Sí? Y el man tiene una iglesia que se llama Iglesia en la Calle, y la iglesia no es física, sino él la mueve por todo Puerto Rico. Y el tío que días, pues a veces lo escucho a él, y a veces el de avivamiento, entonces como que me los turno. Y él contó una historia, me gustó mucho como esa predicación que contó de David. Uy, la cuenta, hermano, casi me erizó 2 veces ese man como la contó de la historia. Entonces, o sea, toca leérsela, porque yo, digamos, ahorita yo leo con usted la Biblia, ¿sí? Y ponemos ejemplos y demás. Y como ahorita la estoy leyendo yo en las mañanas, pues digo, con razón, tal cosa. Entonces, como que me hace más sentido, porque la estoy viendo desde dos versiones, como desde una experiencia con ustedes, en este diálogo, y más ya leyéndola. Pues por eso yo le pregunto ahorita lo de David. Vea esa semana, a ver qué tal, y me cuenta usted que ya me cuenta qué tal le parece como predicarlo. Listo, toca que me lo manden. Dale. Vamos bien. Sabemos que está sola. Aquí estás, hermoso mujer, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás,
debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Aquí estás, sanando mi corazón. Adoraré, adoraré, te adoraré. Aquí estás, te adoraré, te adoraré. Señor, aquí estás. Ay, Señor, y te damos gracias, Señor, porque tú eres el que abre caminos, Señor, en el desierto. Tú eres que abres caminos donde no lo hay, Señor. Te pedimos, Señor, que sigas abriendo caminos, Señor, en el desierto, que sigas abriendo caminos en nuestras vidas, Señor. Que sigas haciendo esos milagros sobrenaturales, Señor, para que nosotros no te quitemos el crédito, así como lo hiciste con los israelitas, Señor. Te pedimos, Padre Santo, por todo lo que haces con nuestras vidas, Señor, por habernos acercado más a ti, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que seas nuestra luz, Señor, así como estuviste con los israelitas, Señor, que fuiste nube y fuiste fuego, Señor, para cubrirlos de la lluvia y para darles luz en la noche, Señor, que seas tú nuestra luz, Señor. Pedimos, Señor, que seas tú, Señor, que te adoraremos, Señor, por todo lo que nos des de aquí en adelante, Señor, porque tú eres el que nos ha acercado a ti, Señor. Tú eres el que nos encontró. Nosotros no te encontramos a ti, tú nos encontraste, Padre amado. Señor, te pido por las personas que se conectaron, Señor, te pido por la vida de Andrés, Señor, que tú sigas alimentando su relación contigo, Señor, y te sigas mostrando ante él, ante su familia, Señor, ante su hijo, Padre amado, ante su mamá, Señor, que la atmósfera siga cambiando a donde vaya Andrés, en su trabajo, en su casa, Señor. También te pido, Señor, por la vida de Karen, Señor, por la salud de su hijito, Señor, para que tú lo sanes, Señor, para que tú le des fortaleza, Señor, en este momento, Señor, que es cuando uno más la necesita, Padre amado. Muéstrate en su trabajo, Señor, muéstrate en su vida familiar, Señor, para que tú sigas abriendo caminos, Señor, en su familia, en su trabajo, Señor, porque tú eres un Dios milagroso, Señor, un Dios sobrenatural, Padre amado.
Señor, te pido por nuestro matrimonio, Señor, tú conoces nuestros corazones, conoces nuestras fallas, Señor, te pido, Señor, que te sigas glorificando en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, con nuestro hijo, Señor, que seas tú el que lo eduque, Señor, y no nosotros, Padre amado. Que nosotros seguiremos siendo torpes, Señor, como lo fueron los israelitas, Señor. Te pido, Señor, por nuestras familias, Señor, por nuestros papás, por nuestros amigos, por todas las personas que nos rodean, Señor, para que podamos seguir sembrando una espinita en tu corazón de que tú eres más real que nosotros mismos, Señor. Muéstranos, Señor, a las personas a las que le debemos hablar de ti, Señor, y cállanos la boca a las que no les debemos hablar, Señor, porque tú ya tienes corazones para hablarles, que te necesitan, Señor, así como hay corazones que has endurecido, Señor, para que no reciban tu palabra, Señor. Así que muéstranos, Señor, esos corazones que están hambrientos, Señor, y que necesitan más de ti, Señor, para que nosotros podamos hablarles de ese Dios que estamos conociendo, de ese Dios que conocemos día tras día y de ese Dios con el que queremos tener una relación hasta el día, hasta nuestro último día aquí en la tierra y con el que podemos seguir esta relación en la eternidad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo, Andy. Listo. Muchachos, Estamos hablando. Dios lo que bendiga. descansen. Chaito. Un abrazo. Un Descansen. abrazo. Pues, Chao. que se mejoren. Chao. Gracias.